Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El gobierno y el Congreso de Estados Unidos aún no logran un acuerdo para la elevación del límite de la deuda. Autoridades arrestan al conductor que estrelló aparentemente con intención un camión contra las barreras de la Casa Blanca. Y México reporta una disminución en el número de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Las discrepancias entre el presidente Joe Biden y el liderazgo republicano se imponen frente a la urgente necesidad de alcanzar un acuerdo sobre la elevación del límite de la deuda. Judith Martín Rodríguez en el informe. Pasan los días y nos acercamos al 1 de junio y en Washington, D.C. continúan sin llegar a un acuerdo para aumentar el techo de la deuda. El más reciente encuentro entre el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, fue productivo, según aseguraron ambos. Sin embargo, no hubo progreso ni avances que celebrar. McCarthy conversó con los periodistas a su salida del despacho oval y dijo: Acabo de salir de tener una conversación de 1 hora con el presidente, que les diré, en perspectiva fue una conversación positiva, sin acuerdos, sin promesas, excepto que seguiremos esta conversación. El presidente republicano de la Cámara de Representantes destacó que el diálogo fue fluido y productivo, aunque sin progreso, pero como parte positiva subrayó que abordaron los puntos en los que ambas partes están en desacuerdo a fin de encontrar una solución conjunta. En tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a principios de mes sobre la apremiante necesidad de incrementar el techo de la deuda para poder cumplir con las obligaciones y compromisos de la administración Biden y sobre todo evitar una situación de impago que, según anticipan los economistas, generaría un daño irreversible en la economía estadounidense, afectando a millones de ciudadanos, alterando los mercados financieros del país y desajustando las bolsas de todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Esta es otra noticia que destacamos. Autoridades federales en Washington, D.C. detuvieron al conductor de un camión que se estrelló contra las barreras de seguridad en Lafayette Square, adyacente a los terrenos de la Casa Blanca, y el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto a la Policía del Distrito de Columbia, consideró que el camión era seguro. Un portavoz del Servicio Secreto dijo que la Policía de Parques de Estados Unidos presentaría cargos con el apoyo de la investigación de agentes en la Casa Blanca. Y Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, escribió en Twitter: ningún personal del Servicio Secreto de la Casa Blanca resultó herido y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación. Guglielmi añadió que el conductor pudo haber golpeado intencionalmente las barreras de seguridad. El cercano Hotel Hay Adams fue evacuado a pedido del Servicio Secreto, mientras algunos medios locales mostraron un video en vivo, un camión U-Haul tipo caja detenido junto a una fila de barreras de acero con agentes uniformados de la ley y un perro acercándose al vehículo. Un robot a control remoto abrió la puerta trasera del camión, revelando una plataforma rodante pero ninguna otra carga obvia. Y según testigos, después de chocar una primera vez, el conductor golpeó las barreras por segunda vez. Y en otra información, el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, anuncia oficialmente su candidatura para la presidencia en las elecciones del 2024 y se convierte en el candidato con mayores fondos para gastar. Héctor Contreras tiene los detalles.
La carrera por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 continúa y ahora le corresponde el turno al senador de Carolina del Sur, Tim Scott, quien lanzó su campaña presidencial en su ciudad natal, North Charleston, en su estado natal, y envió un mensaje conciliador y optimista con el que espera llamar la atención de los votantes en una campaña marcada por la combatividad y la polarización. El único republicano afroamericano del Senado aseguró textualmente en su discurso: nuestro partido y nuestra nación se encuentran en un momento para elegir victimización o victoria. Y ante la ovación de los asistentes dijo: necesitamos un presidente que convenza no solamente a nuestros amigos y nuestra base, sino que busque soluciones de sentido común y muestre compasión por las personas que no están de acuerdo con nosotros. Timothy Eugene Scott, de 57 años de edad, es un empresario y político estadounidense que representa a Carolina del Sur como senador de los Estados Unidos desde 2013. Una característica de su narrativa política y personal es su fe y su creencia en ser catalizador positivo para el cambio. A menudo, el político republicano cita extractos de la Biblia en los eventos de campaña, entretejiendo su confianza en la guía espiritual. Su autobiografía, publicada el año pasado, se titula América, una historia de redención. La nominación de Tim Scott a la candidatura presidencial republicana se anticipa será la campaña con más efectivo disponible que cualquier otra en la historia de Estados Unidos, al tener $22 millones en su cuenta, fondos que no fueron usados durante su campaña de 2022 y que, según la ley, podrían ser transferidos a su intención presidencial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Y en Buenos Días América continúan las noticias. Autoridades en México reportan una disminución en el flujo migratorio tras finalizar el Título 42, mientras el gobierno mexicano prepara un programa de visas de trabajo para migrantes. Sara Pablo con el informe. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que tras la eliminación del Título 42 y la aplicación del Título 8 por parte de autoridades estadounidenses, no ha habido deportaciones masivas y hay menos presencia de migrantes en las fronteras sur y norte de México. Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, explicó que según el reporte de este fin de semana, en la frontera norte, la llegada de personas que intentaron cruzar a Estados Unidos disminuyó en un 50%, al pasar de 11,000 personas diarias a 4,000, es decir, solo aquellos migrantes que ya estaban en tránsito, gracias también a la posibilidad de hacer su trámite vía digital en la plataforma de CBP. No hemos visto hasta este momento que haya retornos masivos, como se había especulado, de las nacionalidades que están incluidas en esta posibilidad: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. De hecho, lo que hemos visto es una disminución radical de las llegadas a la frontera de personas de esas nacionalidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que recibió una nueva carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien le informó que se invertirán más recursos en Centroamérica. Adelantó que en tanto su gobierno prepara un programa de visas temporales para migrantes, con el fin de que puedan trabajar durante un año en los distintos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. En otra información, cuando escuchamos de casos de migrantes que intentan cruzar la frontera desde México a través del Río Grande para llegar a Estados Unidos, la referencia generalmente es para los latinos de países vecinos o de la región. Sin embargo, no es usual que los inmigrantes chinos hagan el mismo intento peligroso, aunque cada vez es más común. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, casi 10.000 ciudadanos chinos cruzaron el continente a pie entre octubre y abril, en comparación con los poco más de 2.000 que cruzaron en el año 2022. Un hombre que usa solo su apellido, Jin, por temor a represalias contra su familia en China, dice que es muy difícil sobrevivir en su país y viajó durante 42 días por Sudamérica hasta los Estados Unidos. Este viaje es muy duro. Los pies de todos tienen muchas ampollas. Emocional y físicamente es todo muy agotador. Muchos inmigrantes chinos vuelan desde China a Turquía y luego a Ecuador gracias a su política de visas relativamente flexible. Desde allí viajan a pie y en autobús a través de América del Sur y Central hasta la frontera entre Estados Unidos y México. En una respuesta por escrito a una solicitud de comentarios de La Voz de América, la embajada china dijo: el gobierno chino siempre se ha opuesto a la inmigración ilegal y ha adoptado varias medidas para detener las salidas ilegales.
Algunos de estos migrantes afirman que se enteraron de la ruta suramericana a través de publicaciones de Douyin, la versión china de TikTok, donde les sugiere qué llevar, dónde encontrar un autobús y dónde encontrar baños y comida. Muchos de estos inmigrantes dicen que planean mudarse a Nueva York o a California, donde viven muchos compatriotas, y así poder enfrentar el duro desafío de sobrevivir en una nueva tierra y el comienzo de una nueva vida. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C. En tanto, en Orlando, al centro de Florida, la perspectiva de trabajo en áreas del turismo, agricultura y servicios está en tensión debido a temores de escasez de trabajadores por la aprobación de la nueva ley inmigratoria en el estado. José Pernalete tiene el informe. En la ciudad de Orlando, localizada en el centro de Florida, la construcción de algunas obras se ha detenido por la inasistencia de trabajadores. Según la ONG Hope Community Center, una gran parte de los empleados son migrantes sin permisos de trabajo que están atemorizados por la ley migratoria firmada por Ron DeSantis, el gobernador de Florida. De acuerdo con esta organización, la ley atenta contra el libre tránsito de personas cuando establece que el traslado hacia Florida de ciudadanos de otros países en situación irregular puede ser penado hasta por 15 años de cárcel para el responsable y deportación para el inmigrante a bordo del vehículo. Hay más de 700,000 personas que son ciudadanas americanas que tienen familiares que son indocumentados. Entonces, estas personas también son las personas que tampoco pueden salir del estado con su propia familia. La ley aprobada en Florida busca evitar la migración irregular y neutralizar las operaciones de crimen organizado a través del tráfico humano. La organización Hope tiene como objetivo divulgar las posibles violaciones de libertades civiles cuando las policías estatales, condales o municipales apliquen esa ley. Eso es un impacto muy fuerte en contra al derecho humano y el derecho civil de nuestra comunidad de pedir asilo en la frontera, que es como la ley funciona. La falta de obreros en las construcciones de Orlando enciende las alarmas entre algunos residentes. Muchas obras, la mayoría de las obras grandes están paradas, la cosecha está parada también, las hortalizas están echándose a perder, y eso no está bien. Otros expresan preocupación por el posible impacto sobre la economía nacional estadounidense. Florida, Orlando, porque la comida empieza por la siembra. Y si no hay siembra, no hay comida, ¿entiendes? Y los beneficios deben ser pensando en el pueblo. Ángel Cruz también teme que la nueva ley limite el progreso de algunas comunidades. No me gusta porque hay mucha gente necesitada. Esa gente viene aquí a los Estados Unidos a trabajar y la mayoría de ellos trabaja aquí y lo que hace es alimentar a la familia donde ellos viven. Orlando se caracteriza por la actividad turística vinculada a los parques temáticos de entretenimiento que atrae a visitantes del país y del extranjero. José Pernalete, Voz de América, Orlando, Florida. Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Un impasse en la inscripción de candidatos complica el avance del proceso electoral en Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el reporte. Crece la preocupación por el avance del proceso electoral en Guatemala después de que una sala de la Corte de Apelaciones resolviera suspender provisionalmente la candidatura de Carlos Pineda, candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, quien figura como puntero en las encuestas de intención de voto, una situación que no permite que el partido continúe haciendo campaña, como explica Pablo Portocarrero, de la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral. Está en suspenso toda actividad de campaña del partido Prosperidad Ciudadana. Por su parte, el afectado aspirante presidencial Carlos Pineda asegura que los otros candidatos punteros están detrás de estas acciones. ¿A quién le favorece que a mí me saquen de la contienda? Aparte de los grupos de poder. Hablemos de los 3 candidatos que están atrás de mí. Observadores nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por la legitimidad del proceso, como explica Pablo Hurtado de la Misión de Observación Electoral. Para las inscripciones de unos candidatos sí se aplican pues una interpretación extensiva, pero en otros casos criterios sumamente restrictivos. Hurtado agrega que la situación se complica porque faltan 32 días para las elecciones. Estamos ya contra el tiempo para que se puedan mandar a imprimir las papeletas y todavía hay varios casos que están pendientes de resolución final. La resolución pasa ahora a manos de la Corte de Constitucionalidad, que tiene la decisión final, que se espera sea lo más pronto posible.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y en Venezuela, un estudio revela cómo los venezolanos se informan en el país y su opinión sobre los medios de comunicación. Carolina Alcalde con detalles. Un estudio sobre el acceso a la información en Venezuela elaborado por Equilibrium Sende, un centro de investigación que analiza problemas en el ámbito social, económico y político en Venezuela y el resto de América Latina, concluyó que el 64% de la población en el país considera que existen estrategias de desinformación y manipulación de las noticias y además responsabilizan a los actores políticos de esas estrategias. Según el estudio, el 76% de los consultados no es capaz de mencionar el nombre específico de un medio que le genere confianza. Al respecto, Verónica Medina, coordinadora de investigación del centro, precisa que existe un cambio de patrón del consumo de noticias y destaca que un importante número de ciudadanos se informan a través de redes sociales. Han perdido peso en los últimos años, sobre todo en la presencia de las redes sociales, ¿no? Vemos que hay una preponderancia sobre todo lo que sería Instagram y Twitter y TikTok como medios de información de la población, y vemos que cada vez medios como la radio, la televisión, los periódicos, la prensa ha perdido espacio, ¿no? Sobre todo en los segmentos más jóvenes. Abordado por La Voz de América mientras caminaba por una calle del este de Caracas, el ciudadano Armando Hernández expone cómo se informa sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Tiendo a buscar más informaciones por redes sociales. Sí, más que todo por internet. Se me hace más cómodo, ya que veo varios puntos de vista. Principalmente Twitter o algunas veces YouTube. No, televisión, radio, no, muy poco, realmente no. José Gregorio Yepes, director del portal Contrapunto, destaca la compleja coyuntura en la que se desenvuelven los medios tradicionales en el país y resalta la importancia de evaluar los nuevos patrones de consumo para definir estrategias y poder llegar a las audiencias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y pasamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco ante la masacre de 4 menores indígenas que huían para no ser reclutados. Manuel Arias tiene el reporte. Un rotundo rechazo motivó en Colombia la masacre de 4 menores indígenas asesinados en el sur del país por el grupo comandado por el guerrillero conocido como Iván Mordisco, que forma parte del Estado Mayor Central de la disidencia de las extintas FARC, organización con la que la administración Petro había acordado un cese bilateral al fuego y el inicio de conversaciones de paz. Mediante un comunicado, el gobierno rechazó la masacre y anunció la reactivación de las operaciones militares contra estas disidencias. Se reactivan todas las operaciones ofensivas. Estas actuaciones serán realizadas bajo el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, desde su cuenta de Twitter, el presidente Petro fue enfático en que el cese al fuego incluye a la población civil. Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad, lo mismo. Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Entre tanto, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, calificó la masacre como un hecho muy grave y respaldó el anuncio del presidente Petro de suspender el cese al fuego. El asesinato de 4 menores indígenas por parte de las disidencias de Iván Mordisco. Esto duele, este es un hecho gravísimo, con una fuerza que ha hablado de respetar un cese bilateral de hostilidades y del fuego, con una fuerza que el gobierno le dio la mano y le creó un espacio político, y la respuesta es brutal. Pese a la orden de retomar las acciones militares, el gobierno de Gustavo Petro anunció que mantiene la voluntad de iniciar conversaciones de paz con el Estado Mayor Central en otras regiones del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Sintonizan La Voz de América y tenemos más noticias. La ONU advirtió que la población en Haití se enfrenta a un ciclo interminable de violencia y esta vez con la aparición de fuerzas parapoliciales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. En Haití, al menos 600 personas fueron asesinadas en abril en un contexto de violencia extrema cada vez mayor, la que intervienen bandas criminales y vigilantes parapoliciales que toman la justicia con sus manos. Ante la falta de capacidad de respuesta del Estado, ONU Derechos Humanos realizó un llamado recientemente a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo en el país. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que la población de Haití enfrenta un ciclo interminable
interminable de violencia, mientras Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró en conferencia de prensa la preocupación latente por la crisis en este país. El secretario general reiteró la necesidad, expresada en su propuesta al Congreso de Seguridad el año pasado, de una fuerza policial internacional ajena a la ONU para tomar medidas enérgicas contra las pandillas. Según el último informe sobre la situación en Haití, al menos 846 personas fueron asesinadas en los 3 primeros meses de 2023, lo que supone un aumento de la violencia en un 28% con respecto al trimestre anterior. El portavoz Dujarric enfatizó: Haití ha visto un deterioro masivo de la situación humanitaria debido al estallido de violencia e inseguridad. En general, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria en Haití se ha duplicado en los últimos 5 años. El 24 de abril, las autoridades haitianas detuvieron a 14 hombres armados que fueron linchados y quemados por miembros de la comunidad delante de la policía, lo que inició un nuevo movimiento de parapoliciales que se ha replicado en varias zonas de Puerto Príncipe, la capital del país. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Nikola Jokic fue el jugador más valioso del partido del baloncesto de la NBA. Jokic tuvo 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias y los Nuggets avanzaron a las finales de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia al barrer la serie de finales de Conferencia al Oeste con la victoria por 113-111 ante los Lakers de Los Ángeles. Jamal Murray anotó 25 puntos por los Nuggets, que llegaron como los primeros sembrados para sobreponerse a las 31 unidades de LeBron James en la primera mitad y a un déficit de 15 tantos al medio tiempo. Con un tenaz final al juego, 4 de la serie consiguieron su primer título de conferencia en 47 campañas. Es increíble, reconoció Murray. Es muy divertido, es irreal, vamos a seguir haciendo historia, es la cosa. Mantendremos esta mentalidad, decía. Y el equipo salvadoreño de fútbol Alianza tendrá que jugar sus partidos como local a puerta cerrada durante un año y pagar una multa de $30,000, según decidió el ente disciplinario salvadoreño tras una estampida en su estadio la semana pasada, en la que murieron 12 personas y más de un centenar resultaron heridas. En su fallo el lunes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol, la FESFUT, también dio por vencedor al FAS, lo que lo catapulta a semifinales de la Liga Salvadoreña tras ganar el primer partido 1-0. La tragedia se produjo la noche del sábado, pocos minutos después de iniciado el partido de vuelta entre Alianza y FAS por los cuartos de final de la Liga Salvadoreña. Según autoridades, cientos de aficionados enfurecidos entraron al campo de juego. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Prosigue la huelga de guionistas de cine y televisión. 11.500 miembros del Writers Guild of America buscan mejores compensaciones por parte de los estudios de Hollywood, argumentando que las plataformas de streaming han reducido significativamente su compensación como profesionales de los medios al cambiar drásticamente las prácticas comerciales de la industria de la televisión. Entre tanto, el Terminator ahora trabajará en Netflix como uno de sus ejecutivos, haciendo el papel de Chief Action Officer. Según un comunicado de prensa de Netflix fechado lunes, mayo 22, Arnold Schwarzenegger será responsable de traer al público películas de acción que categorizó de explosivas durante el próximo año. Además, el jueves 25 de mayo, esta semana, la plataforma de streaming estrenará Fubar, la nueva serie de acción del exgobernador de California, como nos dice Verónica Villafañe de La Voz de América. Arnold Schwarzenegger regresa a la acción en Fubar, su primer serie de televisión. He estado muy emocionado de hacer por fin una serie de televisión y con Netflix, de que aceptaran la idea de Mentiras Verdaderas y la convirtieran en una serie. Me pareció fantástico. Tuvimos un gran equipo de guionistas que hizo un trabajo extraordinario en combinar la comedia con acción y drama. Aún así, no fue fácil, dice. Es más difícil que hacer películas porque estás trabajando para hacer 8 horas de contenido en lugar de solo 2 horas de película.
Arnold interpreta a un agente de la CIA que descubre durante una operación especial que su hija, interpretada por Mónica Barbaro, también está en la CIA. Eso lleva a constantes discusiones mientras intentan cumplir su misión. Trabajar con Mónica fue estupendo. Es una persona muy disciplinada que llega preparada al set. Se lo pasó tan bien que le gustaría hacer una segunda temporada. Netflix también lanzará un nuevo documental de 3 partes sobre su trayectoria de atleta a actor y a político. Arnold dice que fue difícil revisitar su vida durante una entrevista de 40 horas. Tengo 100 álbumes de fotos de las distintas películas que he hecho, de mis distintas actividades a lo largo de los años, pero nunca los miro. En el documental, Arnold cuenta que siempre ha conseguido lo que ha querido visualizando sus objetivos y espera que su historia de triunfos, errores y pensamiento positivo pueda ayudar a otros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Hoy recordamos a Humphrey Bogart y Lauren Bacall, quienes se casaron en mayo de 1945, protagonizando una de las mayores historias de amor en la historia de Hollywood. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Humphrey Bogart and Lauren Bacall, together in the sultry setting of tropical Havana and the mysterious islands of the Caribbean. Bold Venture. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.